Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia, es el salseo. Y si ese salseo viene directamente de la realeza o de quienes un día intentaron salir de esa jaula dorada para encontrar su propio camino, entonces la cosa se pone realmente interesante. Y aquí estamos de nuevo, amigos, con el drama de las niñeras de Meghan Markle en primera plana. Ha regresado, no como un murmullo lejano, sino como un trueno mediático, resonando en cada rincón digital y en cada conversación. Es más ruidoso, más desordenado y, para ser honestos, mucho más incómodo de lo que nadie hubiera imaginado. Pero vamos a ser sinceros, no nos sorprendamos en absoluto. Porque para quienes hemos seguido de cerca las idas y venidas de este cuento de hadas moderno o pesadilla, según se mire, este regreso del salseo no es una sorpresa. Es casi una cita ineludible con un patrón que ya hemos visto antes. Imagina por un momento la tensión, la presión constante. Imagina vivir bajo un microscopio, donde cada decisión doméstica se convierte en un titular global. Eso es lo que nos espera hoy, una inmersión profunda en la caótica trastienda de una de las parejas más observadas del mundo, donde las sillas infantiles parecen tener un efecto imán para el cambio. Prepárense, porque esta historia tiene mucho de chisme, sí, pero también mucho de reflexión humana sobre el precio de la fama y la búsqueda incesante de una estabilidad que parece escapárseles entre los dedos. Pero no nos sorprendamos, amigos, porque, seamos honestos, si hemos estado prestando atención, el drama de las niñeras no es una anomalía en la trayectoria de los Sussex, sino casi una firma, porque desde hace años, detrás de esas sonrisas perfectamente orquestadas, esas poses estudiadas para las cámaras y las apariciones en podcast que parecen tan curadas, diseñadas al milímetro para proyectar una imagen de calma, autenticidad y, sobre todo, mucho control. La realidad del día a día en la casa de Meghan y Harry ha sido, digamos que, lejos de ser relajada. Imaginad por un momento esa dicotomía. Por un lado, las entrevistas pulcras, los comunicados de prensa impecables, las fotos familiares donde todo es armonía y luminosidad californiana. Por el otro, puertas adentro, en la intimidad supuestamente privada de su hogar, la trastienda era bastante más caótica. No hablamos de un simple desorden creativo o el bullicio normal de una familia con niños. Aquí, la atmósfera se percibía según los susurros y las filtraciones, que, ojo, siempre hay que tomar con pinzas. Pero de que vuelan, vuelan, como un hervidero de tensión, un constante vaivén de expectativas y una energía que distaba mucho de ser pacífica. La imagen pública siempre fue una fachada de seda impoluta, digna de un cuadro de museo. Pero la realidad era una maraña de hilos sueltos, nudos apretados y a menudo deshilachada por los bordes. Se hablaba de un ambiente laboral de alta exigencia, donde las fronteras entre lo profesional y lo personal se difuminaban a la velocidad de la luz, cosa que no me extraña, la verdad, con lo que dan y quitan la monarquía y el mundo de la fama. Una cosa es vivir bajo el escrutinio público y otra, muy distinta, es que ese microscopio global se cuele hasta la cocina, hasta la habitación de los niños, y empiece a dictar el ritmo vital del hogar. Eso, queridos míos, genera una presión insostenible no solo para los protagonistas, sino para todo el equipo que los rodea. Y cuando la maquinaria de la fama exige una perfección imposible, los primeros en sentir el desgaste son, curiosamente, los que menos aparecen en las fotos, los que viven en las sombras de ese faro de civilización mediático que iluminan los Sussex. Ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y, a la vez, bastante triste. Y justo cuando pensábamos que habíamos descifrado todos los hilos de este enrevesado tapiz real o pseudo real, como prefiráis, llega la última vuelta de tuerca que nos deja a todos con la boca abierta, o al menos con una ceja levantada en señal de sorpresa y curiosidad desmedida. La última novedad, la que ha vuelto a encender todas las alarmas en el mundillo del salseo y en los corrillos de Buckingham. Aunque los Sussex estén a miles de kilómetros, el eco llega lejos, créanme. Es que la niñera de toda la vida de Meghan, la que se consideraba el pilar silencioso, la sombra discreta y el baluarte de estabilidad de ese hogar, siempre bajo el escrutinio público, ya no está en su puesto original. 5 años. Piénsenlo por un momento. 5 años de servicio continuado, 5 años de ver crecer a Archie, de ser la primera en responder a los balbuceos y las risas de Lilibet. 5 años de ser testigo en primera fila de la vida sin filtros de los duques de Sussex, con sus altibajos, sus exigencias, sus momentos de caos y sus necesidades. Que ya es decir, en un hogar como ese, donde la estabilidad del personal ha sido, digamos, un auténtico desafío, por no usar palabras mayores. Hemos visto ir y venir a asistentes, guardaespaldas, y ahora esta figura, la niñera, que parecía haber echado raíces, también ha cambiado de rumbo. Esta mujer, cuyo nombre, como ya he dicho, no ha trascendido con la misma fuerza que el de sus famosos empleadores, y bendito anonimato para ella,
Supongo que la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse en ese círculo. No se marchó con una gran explosión, con un portazo dramático digno de un final de temporada de una serie de Netflix. No, su partida, o más bien su reubicación, se sintió más bien como un suspiro cansado, el alivio silencioso de quien, tras años de brega constante, de batallas cotidianas y de una entrega que va más allá del horario laboral, por fin encuentra una vía de escape hacia un rol diferente. Es como si la propia atmósfera de la casa de Montecito, con su mezcla de glamour y caos, hubiera absorbido hasta la última gota de su energía, dejándola exhausta, deseosa de un cambio de aires que, paradójicamente, vino con un nuevo título: gerente de la casa. Sé lo que estaréis pensando. ¿Una promoción? ¿Un ascenso que debería ser motivo de celebración, de champaña y brindis? Pues la realidad es bastante más compleja y, diría yo, reveladora. Porque este movimiento, este cambio de silla de la niñera manager de la casa, no fue un premio inesperado, ni un reconocimiento espontáneo a una labor impoluta. Fue, según los chismes más fiables que circulan entre bambalinas, una petición reiterada, casi una súplica que venía de muy lejos en el tiempo. Imagina la insistencia, la diplomacia necesaria para pedir algo así una y otra vez. Y ahí es donde la emoción y la intriga se mezclan con una punzada de tristeza, porque nos obliga a cuestionarnos qué tuvo que vivir esta mujer con una dedicación tan larga durante esos 5 años para que una promoción se sintiera no como un avance, sino como la vía de escape de una jaula dorada. Una jaula quizás no de oro puro, porque de eso ya salieron los Sussex, pero jaula al fin y al cabo donde el precio de la cercanía a la fama y a unas expectativas quizás poco realistas se paga, a menudo con la paz mental y la tranquilidad personal. Este no es solo un cambio de personal, es una grieta en la fachada que nos permite atisbar lo que realmente sucede cuando las cámaras se apagan y la vida real se cuela por los resquicios. La cosa es que, amigos, ni siquiera ese aparente ascenso, esa reubicación de la niñera de toda la vida a gerente de la casa, fue una transición fácil. Para nada. Sé lo que estaréis pensando. ¿Cómo puede ser difícil aceptar una promoción, un cambio de rol que sobre el papel suena a más responsabilidad y presumiblemente a mejores condiciones? Pues la realidad fue bastante más espinosa, porque según los chismorreos que ya se han filtrado a la prensa y que circulan como pólvora entre los corrillos bien informados, esta mujer llevaba siglos pidiendo el cambio. Siglos, imagina por un momento la escena. No es la primera vez que la vemos. En esas casas de alto standing y alta presión, donde la línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja a una velocidad vertiginosa, las peticiones de un respiro, de un cambio, de un ajuste de condiciones son habituales. Pero esta vez la insistencia de la niñera era evidente. Imagina su paciencia infinita, la de una profesional que ha dedicado 5 años de su vida a los hijos de una de las parejas más famosas y exigidas del planeta. Una paciencia que se desgranaba día tras día, mientras ella, con toda la diplomacia del mundo, solicitaba ese tan ansiado respiro, ese cambio de aires que le permitiera salir de la primera línea de batalla doméstica. ¿Y cómo se recibía esa petición? Pues de aquella manera. Al parecer, Meghan seguía esquivando la conversación una y otra vez, como un acuerdo de Netflix que no paga lo suficiente, ¿verdad? Esa analogía es bastante jugosa porque lo describe a la perfección. Es la metáfora de la dilación, de posponer lo incómodo, de evitar una decisión hasta que ya no queda más remedio. Muy bonito, sí señor. No se trata solo de una cuestión de agenda o de la dificultad de encontrar un reemplazo. Hay una capa psicológica aquí, una reticencia a ceder el control o quizás a reconocer una necesidad que es profundamente reveladora. ¿Por qué esa resistencia? Es una pregunta que nos taladra. ¿Es que dependían de ella hasta un punto casi obsesivo? Era la idea de tener que buscar un nuevo rostro, de introducir otra pieza en su ya fragilizado castillo de naipes, lo que les causaba tanta ansiedad. La verdad es que en el mundo de la fama, donde la imagen lo es todo y el control de la narrativa es una obsesión, cualquier cambio en la estructura interna de su hogar puede sentirse como una amenaza. Y así la niñera, que solo quería un cambio de rol por su bienestar, se vio atrapada en un juego de ajedrez de poder y evasivas, una situación que la llevó finalmente a una situación insostenible donde la única salida era poner los puntos sobre las íes. Y cuando eso ocurre, cuando la paciencia se agota y los límites se establecen con firmeza, es cuando empiezan los movimientos de tierra que sacuden los cimientos, incluso de los hogares más cuidadosamente blindados por el glamour mediático. Pero, queridos míos, hasta el hilo más resistente, hasta la paciencia más infinita, y creedme, la de una niñera real tiene que ser digna de un monumento, tiene un límite.
Y esta mujer, que durante 5 largos años había sido la discreta columna vertebral de ese hogar, siempre en el ojo del huracán, finalmente se plantó. Imagina la escena, la tensión en el ambiente, ese momento decisivo en el que una persona, tras siglos de súplicas ignoradas, decide que hasta aquí hemos llegado. Puso su pie en el suelo y lo hizo con la firmeza de quien ya no tiene nada que perder más que su propia salud mental. Brava, digo yo, porque no es fácil enfrentarse a personalidades de ese calibre, especialmente cuando eres parte de su engranaje doméstico. Su decisión fue un punto de inflexión, un terremoto silencioso que hizo temblar los cimientos de esa burbuja de confort mediático. Y como era de esperar, la reacción fue inmediata y predecible. Ahora el dúo real está de nuevo desesperado. Desesperado buscando un reemplazo. Otra vez a la caza, como si encontrara a alguien que no solo sea competente, sino que además aguante el ritmo, la presión, las exigencias y el constante salseo de vivir en su órbita fuera como buscar una aguja en un pajar. Un pajar además que parece estar en llamas constantemente. Sé lo que estaréis pensando. ¿Tan difícil es? Pues la historia nos dice que sí. Porque esta búsqueda desesperada no es una anécdota aislada, es el eco de un patrón que lamentablemente ya conocemos bien. Y es precisamente este ciclo interminable de entradas y salidas lo que nos lleva a las preguntas más incómodas sobre lo que realmente ocurre detrás de esas puertas doradas de Montecito. ¿Y por qué es esto tan importante? Sé lo que estaréis pensando. Bueno, la gente cambia de trabajo, ¿no? Y sí, claro que sí, guapi. En un mundo normal, un cambio de personal, incluso de una niñera, es parte de la vida. Pero aquí, la cosa es que estamos hablando de Meghan Markle y el príncipe Harry. Estamos hablando de un hogar que, por más que intenten vender una imagen de tranquilidad californiana y libertad creativa, parece ser un hervidero de tensiones y movimientos sísmicos internos. Porque, amigos míos, lo que acabamos de describir con la última niñera no es la primera vez que ocurre. No es un simple incidente aislado, una anécdota curiosa para el chismorreo de la tarde. No, esto no es la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera vez que este tipo de drama doméstico sacude los cimientos de su paraíso en Montecito. Esto, queridos míos, es un patrón. Y un patrón en el mundo de la historia, y la suya ya está escribiendo sus propios capítulos, nunca es casualidad. Un patrón dibuja una imagen. Y en este caso es una imagen bastante clara, diría yo, casi cristalina, del funcionamiento interno de ese hogar. Cuando las personas más cercanas, aquellas que deberían ser el baluarte de la estabilidad, el apoyo incondicional en la vida de una familia, entran y salen con la velocidad del rayo, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que realmente sucede allí dentro. No es solo un tema de adaptación o de expectativas frustradas por parte del personal. Es una señal, una grita recurrente en la fachada perfectamente pulida que tanto se esfuerzan por mantener. Imagina el ambiente. Si la rotación de personal es tan alta, es lógico suponer que algo en el día a día, en las dinámicas de poder, en las exigencias tácitas o explícitas, no termina de cuadrar. Es el precio oculto que se paga por la fama sin tregua, por una vida donde la privacidad es una quimera y cada gesto, cada decisión, cada persona que entra por esa puerta es analizada bajo un microscopio global. Este patrón no es solo salseo para entretenernos, es un espejo que refleja la verdadera complejidad y el desgaste emocional que se vive en un hogar que, por mucho que lo intente, no logra encontrar la calma. Y para entender mejor la magnitud de esta danza de entradas y salidas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un momento que, por desgracia, ya nos dio una pista de lo que venía. Y para entender mejor la magnitud de esta danza de entradas y salidas, de esta rotación constante que parece perseguir al hogar de los Sussex, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un momento que, por desgracia, ya nos dio una pista clara de lo que venía. Recordad el salseo de 2019, amigos. Aquel año fue sin duda un hito en la historia del chismorreo real y al mismo tiempo una señal de alarma para quienes observábamos las dinámicas internas de esa pareja. Los rumores, que luego fueron corroborados por diversas fuentes, apuntaban a que Meghan y Harry supuestamente pasaron por 3 niñeras en solo 6 semanas. 3 en tan poco tiempo. Es que es para flipar, ¿eh? 3 niñeras distintas en el lapso de 1 mes y medio. Eso es casi una niñera por quincena, que ya es tener tela, la verdad. Es una cifra que no solo llama la atención, sino que grita que algo fundamentalmente inestable estaba ocurriendo en la trastienda de su vida doméstica. Imagina la rotación. Piensa en el desfile de rostros nuevos entrando por la puerta de tu casa cada par de semanas, intentando adaptarse a la dinámica familiar, a las rutinas de los niños, que en ese momento Archie era un bebé, lo que añade una capa extra de complejidad y sobre todo a las expectativas de sus empleadores. Cada niñera llegaría con la esperanza de ser la elegida,
la que finalmente encajaría en ese rompecabezas de glamour y exigencia. Y cada una se iría presumiblemente con una sensación de frustración, de derrota o quizás de alivio puro y duro. Esto no es solo una cifra o un dato anecdótico para rellenar titulares. Es una ventana a un ambiente de trabajo que, por lo que parece, es extremadamente demandante, volátil y, me atrevería a decir, agotador. Si en la realeza británica, donde el personal suele estar con las familias durante décadas como si fueran parte del mobiliario, pero con cariño, claro, vemos una estabilidad tan férrea. ¿Qué nos dice esta montaña rusa de los Sussex? No podemos evitar preguntarnos sobre la presión invisible que se ejerce, sobre las reglas no escritas que quizás se rompen o sobre la dificultad de encontrar la paz en medio de una fama tan voraz. Esta época de niñera por quincena fue, en retrospectiva, un preludio perfecto. Una señal inequívoca de que la búsqueda de esa felicidad idílica en California, lejos de la maquinaria real, no garantizaba, ni mucho menos, una vida doméstica serena. Al contrario, parecía que la presión mediática, lejos de disminuir, se transformaba en una autoexigencia asfixiante que se filtraba hasta el último rincón de su hogar, convirtiendo lo que debería ser un refugio en un campo de pruebas constante para quienes osaban cruzar su umbral. Y esto, amigos, nos lleva directamente a una reflexión más profunda sobre el coste humano de vivir en esa pecera de cristal, incluso para aquellos que solo están de paso. Y aquí es donde, amigos míos, la narrativa del salseo trasciende la superficie y nos obliga a detenernos. Aquí es donde entra la empatía, esa capacidad tan humana de ponernos en la piel del otro. Porque, más allá de las portadas y los chismes de pasillo, ¿cómo se sentirían esas mujeres? Esas niñeras, asistentes y empleados de confianza que entraron al círculo íntimo de Meghan y Harry. Ellas no son las protagonistas de los documentales de Netflix ni aparecen en las entrevistas virales, pero sus historias son, quizás, las más reveladoras. Entran, como tantas personas que inician un nuevo empleo, con ilusiones, con expectativas. Imagina ser contratada por una de las parejas más famosas del mundo, con la promesa de una vida, si no real, sí glamurosa. Quizás pensaron en la estabilidad, en la emoción de ser parte de algo único. Pero la realidad, tal como sugiere el patrón de rotación, fue bastante más oscura. Pronto se encontraron atrapadas en una especie de jaula dorada doméstica, una prisión que no tiene barrotes visibles, pero cuyas paredes invisibles están hechas de exigencias incesantes, falta de privacidad y una presión mediática que, aunque dirigida a sus empleadores, se filtra y asfixia a todo el personal. No es la realeza, pero casi, o peor, podría decirse. Porque en la monarquía hay un protocolo, unas reglas milenarias que, aunque rígidas, ofrecen un marco de estabilidad. En el mundo Sussex la fama es la nueva corona y sus caprichos, los nuevos edictos. Es un ecosistema volátil donde la imagen pública no solo es primordial, sino que dicta el ritmo frenético del día a día y donde cada paso en falso puede tener consecuencias devastadoras. Sé lo que estaréis pensando, ¿pero son famosos? ¿No es parte del trato? Y sí, en parte. Pero la cara oculta de la fama es cruel. Es el agotamiento silencioso de una niñera que trabaja jornadas interminables, la frustración de una profesional cuyas peticiones de cambio son ignoradas repetidamente, como ya hemos visto con la última, o la ansiedad de saber que cualquier pequeño error puede ser magnificado hasta la catástrofe por la prensa. Ávida de salseo. Estas mujeres son, en muchos sentidos, las niñas rotas de esta historia, las princesas tristes de su propio drama doméstico. Ven el contraste brutal entre la sonrisa de Monoc para las cámaras y la caótica trastienda sin filtros. Son testigos de un sufrimiento privado que, aunque no es el suyo directamente, les impacta profundamente, al operar en un ambiente donde las tensiones internas son palpables. Se convierten en depósitos de secretos, en espectadoras forzadas de una vida bajo asedio, y a menudo en las víctimas silenciosas de un sistema que consume a sus engranajes sin miramientos. Imagínate la soledad, el aislamiento, la dificultad de desconectar cuando tu lugar de trabajo es también el hogar de tus famosos empleadores y esa fama voraz no descansa ni un solo minuto. Es un coste humano invisible, rara vez reconocido, pero que resuena con una tristeza profunda en cada niñera que renuncia, en cada asistente que se agota, en cada silencio que dejan a su paso. Porque, amigos míos, al final, todo este salseo de niñeras entrando y saliendo, de ultimátums silenciosos y de desesperadas búsquedas de reemplazo, no es más que una pequeña pieza dentro de una estructura mucho más grande y compleja. Todo esto es parte de la maquinaria del poder, o como me gusta llamarla en este contexto, la maquinaria de la fama y la imagen. Pensémoslo un momento. La realeza, la monarquía, la corona son instituciones gigantescas, con engranajes milenarios, con un protocolo rígido que lo consume todo.
Figuras como Diana, como Sisi, como Carlota, todas ellas fueron aplastadas por esa maquinaria gigantesca que las encumbró, las usó y finalmente las lloró. ¿Creéis que los Sussex escaparon de eso al dar un paso al costado? Oh, no, 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 no. Bueno, sí, de la maquinaria real clásica, pero no de la de la fama. Se liberaron de un protocolo antiguo, sí señor, pero se lanzaron de cabeza a otro sistema igual de implacable, el de la fama global, el imperio de la imagen, el culto a la celebridad. Un sistema que, paradójicamente, es el mismo que los encumbró a su actual estatus de superestrellas globales. Son la nueva realeza y con ella vienen nuevas y viejas formas de presión. Esta maquinaria de la fama exige una perfección constante, una narrativa impecable, una disponibilidad 24/7 y un control absoluto sobre cada minúsculo detalle de su vida pública y supuestamente privada. Y claro que sí, guapi, ¿quiénes son los que están más cerca de los engranajes de esa maquinaria? ¿Quiénes sienten la fricción, el calor, el desgaste día tras día? Pues precisamente quienes forman parte de la estructura invisible de su hogar, el personal doméstico, las niñeras, los asistentes, los chefs. Son los engranajes que se rompen bajo esa presión constante. Son los que no tienen el escudo de las relaciones públicas ni los millones de fans que aplauden cada uno de sus movimientos. Son las víctimas silenciosas de un sistema que demanda una entrega total, una lealtad inquebrantable y una discreción absoluta, a cambio de, al parecer, un ambiente de trabajo que dista mucho de ser sano y estable. Imagina el efecto dominó. Cuando la presión externa es tan voraz, la tensión interna se dispara y esa tensión, amigos, se filtra. Se filtra en el trato, en las expectativas, en la atmósfera del hogar, y los que la absorben directamente son, inevitablemente, quienes conviven día a día con esa realidad sin filtros. No es cuestión de mala fe o crueldad intencional, es la consecuencia directa de operar en un ecosistema donde la autenticidad es una moneda de cambio y la imagen es el verdadero rey. Y cuando esa maquinaria no es engrasada con comprensión y límites claros, los engranajes empiezan a chirriar, a desgastarse y finalmente a romperse, dejando a su paso un rastro de altas rotaciones y preguntas incómodas que la fachada de Montecito ya no puede ocultar. Este es el verdadero drama más allá del salseo superficial, la cruda realidad de cómo la maquinaria de la fama puede consumir a quienes, inocentemente, se acercan demasiado a sus engranajes. Hemos hablado mucho, amigos míos, de cómo Harry y Meghan luchan día a día y de cómo lo han hecho desde el principio, con esa dura dicotomía entre su imagen pública y su sufrimiento privado. Es una batalla constante que han elegido, en parte, librar bajo los focos, narrando su propia historia en documentales y entrevistas. Nos han contado su versión de la presión, del aislamiento, de cómo se sintieron aprisionados por una institución y un escrutinio implacable. Pues ahora imaginad de verdad que extendemos esa misma lucha a quienes trabajan para ellos, no a los duques, sino al personal que vive y respira esa misma atmósfera cada minuto de cada día. Los que ven la realidad sin filtros, sin los monoc smiles cuidadosamente practicados para las cámaras, sin los guiones de los documentales que tanto se curan. Ellos ven la trastienda, el caos real, las exigencias que no salen en los comunicados de prensa. Sé lo que estaréis pensando, pero ¿quiénes son ellos? ¿Y por qué nos importa su sufrimiento? Y la respuesta es simple, porque son los engranajes que se rompen bajo la presión de esa maquinaria de la fama que hemos descrito. Son los testigos silenciosos, los confidentes involuntarios, los que ven la verdadera cara de lo que significa vivir en esa jaula dorada californiana. Son los que escuchan las conversaciones privadas, los que gestionan las crisis que nunca ven la luz, los que a menudo absorben la frustración y el estrés de sus empleadores. Imagina el peso, imagina el secreto. Estas personas son depositarias de innumerables historias que jamás serán contadas al público. Saben lo que realmente ocurre cuando las cámaras se apagan y los micrófonos se cierran. Han sido testigos de las batallas internas, de los momentos de vulnerabilidad, de las decisiones impulsivas o meditadas que nadie más ve. Y llevan ese conocimiento consigo, como una carga invisible, como un atlas de secretos que no pueden revelar, por lealtad, por contrato o por simple supervivencia. Porque, al igual que los propios Harry y Meghan, este personal también vive su propia versión del sufrimiento privado bajo el foco público. Su reputación profesional, su paz mental, su vida personal, que a menudo se mezcla con la profesional de una manera peligrosamente íntima, se ven afectadas por la volatilidad del ambiente y por el implacable escrutinio que acompaña a sus empleadores. Su silencio es parte del precio de entrada a ese círculo exclusivo, pero es un silencio que grita por las altas tasas de rotación que hemos observado.
Y entonces, amigos, nos queda la pregunta más inquietante de todas, una pregunta que resuena en los pasillos vacíos de Montecito, en cada email sin respuesta y en cada vacante de niñera que se publica. ¿Qué historias callarán? ¿Qué verdades se llevarán consigo esas almas cansadas que buscan un nuevo rumbo lejos del glamour y el caos? ¿Qué detalles, qué momentos, qué realidades sin filtros se ocultarán para siempre tras esa sonrisa de Monoc que tanto se esfuerzan por mantener? Esa es la verdadera intriga, ¿verdad? Y entonces llegamos a la pregunta del millón, la que resuena en los pasillos vacíos de las agencias de personal y en los corrillos de chismorreo de Hollywood. ¿Qué revela realmente este comportamiento? Esta constante rotación de personal, esta dificultad crónica para retener a quienes son, seamos sinceros, tan absolutamente importantes para la vida de una familia, especialmente una con niños pequeños y una agenda tan frenética. ¿Qué nos dice? Podríamos simplificarlo, claro que sí, guapi. Podríamos decir que es solo el precio de la fama, que es normal que en hogares de este calibre haya mucha rotación. Pero eso sería quedarnos en la superficie. Esto va mucho más allá de un simple recambio de personal. Cada vez que una niñera, un asistente, un empleado de confianza sale por esa puerta, es una señal, un eco que se propaga. ¿Es una señal de un ambiente laboral exigente? Totalmente. Las expectativas en ese mundo de élite son a menudo desproporcionadas. Se espera una disponibilidad 24/7, una discreción absoluta y una capacidad de sacrificio que raya en lo inhumano. Y si a eso le sumamos la presión invisible de los paparazzi acechando, los titulares maliciosos y la sensación de vivir en una pecera, la ecuación se vuelve explosiva. ¿O es quizás una señal de expectativas irreales por parte de los empleadores? Esa es una posibilidad que no podemos descartar. A veces, la visión idealizada de cómo debería ser la vida familiar, alimentada por las redes sociales y los cuentos de hadas de Hollywood, choca brutalmente con la cruda realidad de la vida cotidiana. Y cuando esa visión se desmorona, la frustración se proyecta en quienes están más cerca. Imagina la dificultad de encontrar un equilibrio cuando el mundo te observa y cada pequeño error doméstico puede convertirse en arma arrojadiza. ¿O es simplemente la dificultad inherente de manejar una vida tan pública? Quizás sea una combinación de todo. Cuando la privacidad es un lujo inalcanzable, cuando el agotamiento es constante y la línea entre el trabajo y la vida personal es un borrón, incluso el trabajo más glamuroso puede convertirse en una sentencia de estrés. Y este vaivén constante de personal es el síntoma más claro de que, a pesar de los esfuerzos titánicos por controlar la narrativa, la realidad interna de ese hogar está lejos de ser el refugio de paz que tanto anhelan vender. Oye, cada uno que saque sus conclusiones, pero lo que es innegable es que este patrón de inestabilidad en el personal no es una anécdota menor. Es una ventana a las tensiones que se viven a puerta cerrada, una evidencia silenciosa de que la fama sin tregua cobra un precio altísimo, no solo a sus protagonistas, sino a todos los que, de una u otra forma, se convierten en engranajes de su maquinaria mediática. Y estas pequeñas historias de niñeras y asistentes, por más chisme que nos parezcan, son al final las más humanas y las más reveladoras de la verdadera carga de vivir en un escaparate global. Al final, queridos amigos, después de desgranar cada chisme en las redes, cada rumor que salta de los foros de fans a las portadas de los periódicos y cada salida de personal que se produce en la mansión de Montecito, nos damos cuenta de que estas pequeñas historias de la vida cotidiana no son en absoluto meras anécdotas para el café de la tarde. No, lejos de ser simples cotilleos para pasar el rato, son en su esencia más pura los ladrillos invisibles, esos hilos minúsculos pero constantes que puntada a puntada construyen la narrativa completa y el imaginario colectivo alrededor de cualquier figura pública. Y cuando hablamos de Harry y Meghan, cuya imagen es una construcción tan meticulosa, tan cuidadosamente curada para el consumo masivo y al mismo tiempo tan frágil ante la más mínima grieta o disonancia, cada fallo interno, cada turbulencia doméstica, cada silencio roto del personal que se marcha tiene un eco desproporcionado en el gran teatro del mundo. El salseo de las niñeras de Meghan Markle, por mucho que al principio pueda parecer chisme de celebrity, una simple distracción para rellenar las páginas de los tabloides ávidos de carnaza y de clics, en realidad es mucho más profundo. Es un termómetro, un indicador claro, una radiografía casi dolorosa de un hogar que, pese a los esfuerzos titánicos por mostrar una calma y una armonía dignas de portada, parece ser un lugar donde la cosa no termina de asentarse. Lo hemos visto una y otra vez, con una rotación vertiginosa de personal en 2019 que dejó a todo el mundo flipando y a la prensa frotándose las manos, y ahora
con la reciente y muy comentada salida de la niñera de 5 años, que recordémoslo, suplicaba un cambio de aires, un respiro de la vorágine diaria. Estas no son coincidencias, son síntomas, señales de humo de una inestabilidad subyacente que se resiste a ser controlada por estrategias de comunicación. Imagina el mensaje que este vaivén constante de personal envía al mundo, a esa audiencia global que lo sigue con lupa y escruta cada micromovimiento. Por más que se esfuercen en proyectar una imagen de serenidad inquebrantable, de control absoluto sobre su destino y su narrativa, de felicidad familiar en su idílico paraíso californiano, la persistencia de estos dramas domésticos socava, lenta pero implacablemente, esa narrativa tan cuidadosamente construida. Crea una sombra de duda, una grieta en la fachada de autenticidad que tanto valoran. Porque si esta pareja, que tanto habla de salud mental, bienestar y la liberación de las presiones institucionales, no logra mantener la estabilidad en el corazón de su propia casa, en su núcleo más íntimo y personal, ¿qué nos dice eso sobre la presión inmensa que enfrentan incluso lejos de la monarquía? O quizás sobre la dificultad que tienen para gestionar las expectativas y las relaciones con las personas más cercanas y vulnerables, aquellas que son absolutamente esenciales para el día a día de una familia, pero que permanecen en las sombras, sin Monoc Smile para las cámaras. El legado de esta inestabilidad doméstica no se escribe con grandes titulares de proyectos benéficos que lo petaron o millonarios contratos de producción que firmaron con bombos y platillos. No, se escribe en los suspiros silenciosos de cada miembro del personal que se marcha, en los espacios vacíos que dejan atrás y en la percepción pública de un caos que, por más que se intente maquillar con filtros de Instagram y poses de revista, flota en el aire como una nube persistente y molesta. Es la cara menos glamurosa de la fama, el precio oculto de haber renunciado a una jaula dorada para, quizás, haber construido otra, igual de dorada, pero con sus propios y peculiares barrotes invisibles. Una casa que, por mucho glamour y libertad que proclame, parece ser un campo de pruebas constante para quienes osan formar parte de su microcosmos. Y este rastro de personal en constante movimiento, este ir y venir que desafía la lógica de la estabilidad y la calma, es sin duda una parte ineludible de su historia personal, una que, aunque pequeña y doméstica, habla volúmenes sobre las tensiones y contradicciones de su vida fuera del cobijo real y sobre la fragilidad de la perfección impuesta que los persigue incansablemente. Así, amigos míos, la historia de las niñeras de los Sussex, por más salseo que nos haya traído, nos deja al final con más preguntas que respuestas, pero también con una reflexión profunda. Es una prueba fehaciente, una radiografía dolorosa de que la vida bajo el ojo público, ese escaparate global en el que Harry y Meghan eligieron o se vieron forzados a vivir, incluso cuando se busca la independencia y la autonomía de una institución antigua y rígida, puede ser un hervidero incesante de presiones. Una vorágine que, lejos de amainar, parece intensificarse con cada nuevo proyecto, cada declaración, cada intento de controlar la narrativa. Porque si algo nos enseña este drama doméstico, este vaivén de personal que se repite con una frecuencia alarmante, es que mantener la calma, la cordura y, sobre todo, la estabilidad en el ojo del huracán mediático es un trabajo de locos, literalmente. No es solo un desafío para quienes están bajo el foco, sino para cada alma valiente que decide entrar en su órbita, en su microcosmos, en su hogar. Es el precio silencioso, la cara B de esa libertad dorada que tanto anhelan proyectar. Hemos visto cómo figuras como Diana o Sisi vivieron sus propias versiones de la jaula dorada, prisioneras de un título y un protocolo. Los Sussex, al escapar de Buckingham, pensaron que rompían esos barrotes. Pero la realidad fue bastante más perversa. Descubrieron que, a veces, la jaula dorada no es el palacio, ni la monarquía, ni siquiera el protocolo antiguo. A veces, la jaula dorada es la casa misma, la que tú eliges, la que construyes con la fama y las expectativas que te rodean. Una jaula forjada con la presión invisible de los millones de ojos que te observan, con la necesidad constante de mantener una imagen impecable y con la batalla diaria contra una narrativa ajena. El legado de este culebrón de las niñeras va más allá de un chisme pasajero. Nos recuerda que, sin importar cuánto glamour o poder se posea, la psicología humana, la necesidad de estabilidad y el agotamiento son universales. Nos invita a mirar más allá de la sonrisa de Monoc y a sentir empatía por todos los engranajes de la maquinaria de la fama, incluso por aquellos que, como estas niñeras, sufren en silencio. Porque al final la autenticidad no se mide en contratos millonarios ni en documentales autonarrados, sino en la capacidad de mantener la calma en el corazón de tu propio hogar
incluso cuando el mundo entero te está mirando. Y eso, amigos míos, parece ser el desafío más grande de todos para los duques de Sussex. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Finalmente, la historia de las niñeras de los Sussex, por más salseo que nos haya traído, nos deja al final con más preguntas que respuestas, pero también con una reflexión profunda. Es una prueba fehaciente, una radiografía dolorosa de que la vida bajo el ojo público, ese escaparate global en el que Harry y Meghan eligieron o se vieron forzados a vivir, incluso cuando se busca la independencia y la autonomía de una institución antigua y rígida, puede ser un hervidero incesante de presiones. Una vorágine que, lejos de amainar, parece intensificarse con cada nuevo proyecto, cada declaración, cada intento de controlar la narrativa. Porque si algo nos enseña este drama doméstico, este vaivén de personal que se repite con una frecuencia alarmante, es que mantener la calma, la cordura y, sobre todo, la estabilidad en el ojo del huracán mediático es un trabajo de locos, literalmente. No es solo un desafío para quienes están bajo el foco, sino para cada alma valiente que decide entrar en su órbita, en su microcosmos, en su hogar. Es el precio silencioso, la cara B de esa libertad dorada que tanto anhelan proyectar. Hemos visto cómo figuras como Diana o Sisi vivieron sus propias versiones de la jaula dorada, prisioneras de un título y un protocolo. Los Sussex, al escapar de Buckingham, pensaron que rompían esos barrotes. Pero la realidad fue bastante más perversa. Descubrieron que a veces la jaula dorada no es el palacio, ni la monarquía, ni siquiera el protocolo antiguo. A veces, la jaula dorada es la casa misma, la que tú eliges, la que construyes con la fama y las expectativas que te rodean. Una jaula forjada con la presión invisible de los millones de ojos que te observan, con la necesidad constante de mantener una imagen impecable y con la batalla diaria contra una narrativa ajena. El legado de este culebrón de las niñeras va más allá de un chisme pasajero. Nos recuerda que, sin importar cuánto glamour o poder se posea, la psicología humana, la necesidad de estabilidad y el agotamiento son universales. Nos invita a mirar más allá de la sonrisa de Monarch y a sentir empatía por todos los engranajes de la maquinaria de la fama, incluso por aquellos que, como estas niñeras, sufren en silencio. Porque al final la autenticidad no se mide en contratos millonarios ni en documentales autonarrados, sino en la capacidad de mantener la calma en el corazón de tu propio hogar, incluso cuando el mundo entero te está mirando. Y eso, amigos míos, parece ser el desafío más grande de todos para los duques de Sussex.